conceptos de diseño gráfico que debes conocer si quieres diseñar de manera más profesional. Hola de nuevo, ya estoy por aquí y estoy encantada de que estés aquí conmigo para compartirte estos conceptos que yo considero básicos y que no veo en todos los vídeos de YouTube, así que vamos a empezar. Vamos a empezar con una aclaración antes de comenzar con los conceptos para que entiendas por qué te digo esto de que no lo suelo ver en otros vídeos de YouTube. Porque hay algunos conceptos de diseño gráfico que son como tal los que he metido aquí, pero hay algunos que te voy a intentar colar que tienen que ver más con la metodología del diseñador gráfico, pero que al mismo tiempo son conceptos que creo y considero fielmente que un diseñador o cualquier persona que diseña tiene que tener en cuenta para que sus diseños sean más profesionales. Así que empezamos con el número 1, que es la investigación o el proceso de investigación. ¿Y por qué digo que esto no lo cuenta todo el mundo? Porque normalmente nos vamos directamente a hablar de los conceptos como tal de diseño, pero es que la investigación nunca se puede separar de diseño. Por experiencia sé que muchos clientes que no están habituados a trabajar con el tema de diseñadores gráficos piensan que diseñar es simplemente ponerse a hacer un par de dibujitos o a trabajar con algunos programas y que ya como por arte de magia te sale una idea, porque como tú eres creativo evidentemente eso significa que tienes muchas ideas y nada más lejos de la realidad. Lo primero que hace cualquier diseñador y que es esencial para elaborar un producto de calidad se llama investigación, y en todos los procesos de diseño, cuando tú contratas a un diseñador gráfico, si no tienen este paso en esa metodología, hay algo que está fallando, hay algo que, como diríamos en redes sociales, es una red flag que te tiene que estar saltando la alarma. Y muchas veces lo que ocurre es que hay clientes, digamos, que están pensando más bien en que tienen prisa, en que quieren algo rápido, porque quieren sacarlo ya y directamente se quieren saltar estos pasos, y estos pasos no te los puedes saltar porque luego cuando tú das un resultado, si ese resultado no coincide con lo que quería el cliente, probablemente es porque nos hemos saltado el briefing, porque nos hemos saltado todo ese proceso de investigación, y por eso un diseño gráfico cuesta dinero, es una inversión de tiempo, es mínimo un mes de trabajo que vas a estar investigando, que vas a estar en tu segundo concepto, proceso creativo. Ese es el segundo concepto que tienes que conocer para diseñar profesionalmente. El proceso creativo es como el siguiente paso que va después de esa investigación que hace todo diseñador, y los procesos creativos hay muchos y son de cada quien. El proceso creativo es algo que vas aprendiendo a medida que te formas y a medida que tienes esa experiencia, y en este caso el proceso creativo en conjunto con la investigación te va a ayudar a salir de los bloqueos creativos. Esto que se conoce como pues me han dado un tema o tengo que trabajar con un tema que no domino mucho, pues ahí me va a ayudar mucho la investigación, tanto de la competencia como del tema que tengo que tratar, evidentemente, como mi proceso creativo, porque si yo hago las cosas de una determinada manera y tengo algunos recursos para sacar esas ideas creativas, las ideas creativas no vienen de ponerse a pensar así, mirar al techo y decir, ay, se me ha ocurrido una idea. No, hay que mirar mucho, analizar y tener ese proceso. Si quieres un vídeo específico de los procesos creativos y esas técnicas, tanto grupales como individuales, para sacar esas ideas, te invito a que me dejes un comentario y lo hacemos específicamente para que entiendas mejor este punto. Y nos vamos ya con el punto número 3. Y el punto número 3, que tampoco es típico que se hable de esto, es el lenguaje. El lenguaje como tal. Si tú diseñas en español, si diseñas en inglés, tienes que saber en qué idioma estás diseñando, porque hay un montón de ideas mentales, preconceptos que hay en el lenguaje y que encontramos día a día que nos van a ayudar a expresar luego mejor las ideas a nivel visual. Conocer el lenguaje es de suma importancia para poderle dar luego el significado que queremos a las cosas. En este caso, esto viene predefinido por toda esa conversación que tenemos con el cliente. El cliente tiene sus prejuicios, sus ideas mentales y quiere que su marca transmita algo de manera concreta. Por eso investigamos, por eso preguntamos, por eso tenemos ese proceso creativo y vamos descartando cosas, y hemos llegado al punto en el que tenemos que entender el lenguaje, a comunicarlo de manera correcta, ¿vale? Sin faltas de ortografía, por favor, de la manera gramaticalmente mejor
posible, no como acabo de hablar yo ahora, que acabo de hablar un poco raro, pero entendiendo cómo nos comunicamos y cómo hacerlo de manera efectiva. Y también algo muy interesante dentro del lenguaje es conocer la manera de hablar en las diferentes clases sociales, por decirlo así. Es decir, si vamos a transmitir algo de manera muy cercana o muy coloquial, por decirlo así, tenemos que saber cuáles son las expresiones que se utilizan, al igual que si estamos en, yo qué sé, en un entorno joven, cuál es la jerga, ¿no?, que se maneja, o si estamos hablando de un sector concreto. Es muy importante interesarse por el lenguaje, por la forma de hablar y cómo luego lo vamos a transmitir de manera visual. Y aquí llegamos, porque sí, todo está muy conectado, al punto número 4. El punto número 4 es justamente algo más técnico ya que se estudia dentro del diseño gráfico, que es la teoría de la imagen. No solo se trata de tener todo ese proceso y de saber entender lo que es el lenguaje, que en este caso estamos hablando nosotros en español, sino de saberlo transmitir de manera visual. Y para eso vamos a tener algunas disciplinas como la teoría de la imagen, que nos va a ayudar muchísimo a entender cómo reproducirlo de manera visual. No es tanto la técnica que tenemos que dominar con los programas de Adobe, por ejemplo, de cómo hacer X cosa, eso obviamente nos ayuda a todos los diseñadores, sino entender cómo transmitirlo de manera creativa al final. Y hay algunos recursos, algunos ejemplos que te puedo decir que se estudian, como son las teorías de la Gestalt. Voy a estarte dejando algunos ejemplos. Yo creo que de esto ya te he hablado anteriormente en mi TikTok, algún ejemplo que son mis favoritos, como el de aprovechar el espacio positivo o negativo para crear formas y para jugar con la mente humana. Si quieres un vídeo específico de la teoría de la Gestalt, yo creo que puede estar muy interesante, porque son recursos que utilizamos todos los diseñadores, así que también déjamelo en comentarios y estaré encantada de crearlo para ti. Y dentro de la teoría de la imagen, otro ejemplo muy interesante son los recursos narrativos, y sí, son esos recursos que heredamos en gran parte de la literatura e incluso de la pintura de hace muchos años. Los recursos narrativos como la metáfora, la sinécdoque y la comparación, los más simples que solemos conocer, nos van a ayudar mucho también para expresar de manera visual. El tema está en que si normalmente cuando estudiamos en la escuela lo hemos aprendido más asociado quizá a la literatura, es ver cómo lo podemos aplicar ahora a la hora de diseñar y cómo podemos jugar también en ese sentido con la mente y hacer mensajes mucho más creativos e impactantes en la sociedad. El punto número 5, que esto es un clásico y que puede englobarse dentro de muchas materias dentro del diseño gráfico, es de suma importancia dentro del diseño gráfico, y es la composición o las reglas compositivas. Lo he querido poner como un punto porque creo que es la base primordial entre un buen diseño y un mal diseño. De normal, por decirlo así, todos los diseños tienen que tener o guardar cierta armonía, y la armonía visual se ve muy claramente cuando vemos cualquier diseño en redes sociales, en una página web, etc. La composición son esas leyes que no se ven pero que se aplican normalmente cuando se diseña para que todo el diseño quede más bien compensado. Dentro de la composición, por ejemplo, los diseñadores utilizamos una cosa que se llama la jerarquía. La jerarquía es establecer qué información, tanto visual como textual, es más importante dentro de, por ejemplo, un mensaje publicitario o cualquier diseño que vayamos a hacer. Al final todos los diseños que hacemos están expresando un mensaje y quieren transmitir ciertas cosas, pues tenemos que entender muy bien la jerarquía y los pesos visuales, cómo repartirlos y cómo ponerlo para que impacte de la manera adecuada. Y dentro de la composición es cierto que hay una serie de normas no escritas, pero también nosotros como diseñadores podemos saltarnos esas normas. También pasa esto en la lengua española, cuando simplemente escribimos nos podemos saltar las normas, pero tenemos que saberlo hacer de la manera adecuada, porque mal hecho eso denota poca profesionalidad y también puede inducir a error a quien nos está viendo y a que el mensaje que queremos transmitir se transmita de la manera no deseada. Por lo tanto, las reglas de composición son muy importantes, y sobre todo si nuestra misión es transmitir esa armonía y que se vea todo de manera profesional, suele ser lo más común. Punto número 6, que obviamente lo estabas deseando, son las tipografías. ¿Por qué hablo de las tipografías? Ya hemos hablado en este canal anteriormente de esto. Siempre hablo de lo de los pares tipográficos. Normalmente se seleccionan para todos los proyectos, o la mayoría de proyectos, 2 tipografías diferenciadas. A veces se utiliza una sola y se juega con los pesos de esas tipografías para diseñar, porque quizá nos vale con una, o incluso se pueden llegar a usar hasta 3 tipografías diferentes.
A donde quiero llegar con las tipografías es que se usan de manera muy aleatoria. Normalmente cuando no somos diseñadores, cuando somos diseñadores tenemos un poquito más de conciencia, pero incluso hay gente que se dedica al diseño gráfico, que es diseñadora y que no se preocupa tanto a la hora de escoger su tipografía, y al final las tipografías, cuando las hemos estudiado y nos hemos formado en también saber de dónde vienen, qué es lo que expresan, qué implica que un trazo sea de una manera o de otra, pues eso nos está dando información. Y a la hora de diseñar, imagínate que tú diseñas un logotipo y utilizas una tipografía que tú sabes que normalmente es una tipografía muy clásica y lo pones o lo aplicas a una marca que quiere ser moderna, evidentemente visualmente eso te va a chocar, y al final, si no tienes estos conceptos y no estudias bien la tipografía, el cliente va a percibirlo instintivamente porque es algo que todos asociamos por naturaleza, pero si no sabemos efectivamente por qué está pasando eso, o sea, por qué el cliente puede percibir que no es lo que quería, y no tenemos los conceptos adecuados de tipografía para saber que el error está ahí en que hemos elegido mal una tipografía, pues podemos sentirnos un poco perdidos, no saber qué está pasando. Por eso es importante estudiar la tipografía. Creo que me he liado un poco explicando este concepto, pero creo que se entiende. Espero que sí, si no, como siempre, dejadlo en comentarios, que a veces me vengo arriba y ya no sé ni lo que estaba diciendo, ¿vale? Número 7, el estudio de color. También hemos hablado de esto por mi Instagram, si no me equivoco. Hemos hablado de las estrategias de color a la hora de diseñar una marca, por ejemplo, ¿vale? Que se estudian los colores tanto por competencia, y esto lo hacen grandes marcas, como por la semiótica del color. Hay mucha gente que habla de psicología del color. Yo a día de hoy prefiero ser más sensata y hablar de semiótica del color. La diferencia entre psicología de color y semiótica de color es que la semiótica es una ciencia que estudia el significado de las cosas, y la psicología se asocia a algo más... Es que no... Bueno, el tema es que si yo hablo de psicología es como si fuera algo más científico, ¿vale? Y realmente la psicología del color está ahora mismo vista como una pseudociencia y no está del todo demostrado. Sin embargo, la semiótica del color, que es el significado que comúnmente nosotros le damos a los colores, sí puede tener más sentido en este diálogo. Por eso prefiero hacer esa diferenciación. Entonces yo hablo de semiótica del color, aunque en algunas veces cuando tú buscas en internet lo que vas a buscar es psicología del color, porque casi todo el mundo habla de psicología. Pero bueno, esto ya es a gusto. El tema importante aquí es que los colores transmiten una serie de sensaciones por lo general y los tenemos que tener en cuenta. También culturalmente hay muchos tipos de colores y culturalmente hay colores que no están bien vistos. Eso es de cajón conocerlo cuando trabajamos, como hemos dicho, para otras culturas. Y también que por competencia es muy importante, y yo casi siempre utilizo este método, elegir los colores, ¿vale? Porque si toda la competencia está usando el color verde y tú te puedes ir a su complementario, al naranja, y encuentras valores en ese color que transmiten cosas que quieres transmitir con la marca, está guay, porque estás marcando un antes y un después en la paleta de color de la competencia que tienes. Entonces, muy interesante saber bien cómo funcionan los colores. También hay una cosa que se llama, a la hora de elegir una paleta de color, las combinaciones, ¿vale? En dibujo artístico, por ejemplo, se utiliza mucho también el crear... Es que no sé, ahora no me acuerdo el nombre, lo voy a poner por aquí, por este vídeo, pero hay como una serie de esquemas visuales que te dicen cómo seleccionar colores, qué maneras tienes, ¿vale? Tanto con sus complementarios como... Bueno, voy a parar aquí, yo lo pongo y ya ustedes lo investigan, y si quieren lo digo bien en otro vídeo, como comento siempre. Estudiar las formas. Las formas en diseño gráfico, tampoco, no sé si se habla mucho de esto realmente, pero creo que como diseñadores gráficos entender que trabajamos con formas es súper importante, en el sentido de que cuando nosotros estamos trabajando tenemos que saber cómo seleccionar las formas que vamos a utilizar. ¿Y a qué me refiero con esto? Vamos a hablar de las formas básicas, ¿vale? El punto, el círculo, el cuadrado, el triángulo. Todas esas formas, ¿vale?, denotan una serie de cosas
cuando diseñamos. Por ejemplo, las formas redondeadas, las formas circulares siempre se asocian a las cosas más suaves, más limpias. Las cuadradas es como algo más férreo, más tradicional. Las triangulares es como algo más extravagante, arriesgado e incluso puede ser un poco agresivo, pues todo lo que significan las formas básicas tenemos que entenderlo para luego aplicarlo al diseño, porque luego pasa lo mismo que con las tipografías. Aplicamos una tipografía que transmite una cosa y en verdad nosotros teníamos que transmitir otra y luego llegamos a un cliente y decimos, ay, pues no me convence. ¿Por qué no te convence? ¿Por qué no te convence? ¿Por la composición? ¿Porque no hemos investigado bien lo que queríamos transmitir? Porque el proceso creativo que hemos llegado no ha sido lo suficientemente exhaustivo para llegar al punto al que tenías que llegar. Por eso digo que todos estos conceptos son básicos, porque todo este listado es imprescindible para que tú puedas hacer un buen diseño. Entonces, entender lo que significan las formas, las tipografías, cómo seleccionarlas, el tema de los colores para crear esas armonías o para crear algo de contraste. Porque podemos querer hacer lo contrario, ¿vale? Podemos querer, en vez de transmitir armonía, transmitir desequilibrio. Pero eso hay que saberlo hacer y entenderlo dentro de un mensaje, de un contexto. No hacerlo porque nos da la gana. Porque entonces, si yo quería transmitir A y transmito B, no estoy siendo profesional porque no sé cómo llegar al punto que quiero llegar. Y bueno, vamos a seguir porque se nos alarga este vídeo. Me pongo muy técnica, ¿eh? Venga, que nos quedan 2 para el final de este vídeo. Siguen siendo igual de importantes y nos vamos con la número 9. Y en verdad la número 9 es un poco relacionada con lo que estaba diciendo anteriormente. He escrito unión versus desunión. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es un poco ambiguo ahora mismo, pero básicamente hablo de lo que estaba diciendo antes. Tenemos que ver que dentro de un diseño gráfico haya un concepto de unidad, por lo general. Nosotros cuando diseñamos, vamos a poner el ejemplo de diseñar un branding, ¿vale? Diseñamos una marca que tiene un universo de marca que va a la par con esa marca. Y no solo eso, luego cuando aplicamos esas leyes de composición o cuando hacemos toda la gráfica, vemos que todo está unificado, pero incluso dentro de ese diseño podemos ver piezas de contraste. Es decir, si nosotros, como hemos dicho antes, queremos transmitir un diseño que rompe la estructura de lo que es lo común, podemos ser un poco más arriesgados y hacer cosas que normalmente no están tan bien vistas en diseño, pero que tienen una justificación por el tipo de proyecto. Entonces, esto depende mucho de también el tipo de cliente que tenemos. Por lo general, los clientes, ya os digo, suelen ser más bien tradicionales, en el sentido de que el diseño más visto o que más se pide es el minimalista, porque es menos arriesgado, y el diseño que más se quiere al final suele ser por esa línea. Y realmente hay gente que te viene con un briefing de que quiere algo arriesgado, luego tú vas a su página web. Esto lo digo por experiencia cuando estuve haciendo las prácticas, un cliente muy importante, muy grande, que enviaba su briefing y que yo estuve analizando ese briefing y ponían que querían algo nuevo. Siempre te dicen algo nuevo, rompedor, innovador, pero al final tú hablas con los diseñadores, hablas con el equipo creativo, ves su gráfica, sus recursos audiovisuales y cómo suelen ser sus campañas publicitarias y realmente ves que es que no son un cliente como ellos mismos se quieren poner como súper innovador. En verdad son conservadores, pero quieren dárselas de... Entonces hay que saber también identificar bien lo que estamos tratando y por eso el briefing, que es uno de los primeros puntos dentro de la investigación, es muy importante también para detectar esto y también la intuición del diseñador, ¿vale? Porque a veces nos pueden decir A, pero en su mente, en su imaginario, están queriendo expresar B. Y nuestras preguntas, que a veces despistan un poco, e incluimos algunas así un poco raras, pueden hacer toda la diferencia del trabajo final y dar con lo que el cliente estaba buscando. Y nos vamos ya con el número 10, que mira que me enrollo, señor, madre mía de mi vida. Respira, Paula Soret, respira. Número 10, saber sobre estilos de diseño. ¿Y por qué he puesto esto para culminar este vídeo y por qué creo que es tan importante? Porque, como digo, vamos a decir que nosotros estamos acostumbrados a ver un diseño. Imagínate que nuestras referencias están en redes sociales. Estamos acostumbrados a ver un tipo de diseño que es el más extendido a día de hoy, que es el diseño minimalista, ¿vale? El diseño minimalista nos gusta a todos, es bastante sencillo, de hecho suele asociarse con algo más elegante, pero a lo mejor si nos llega de repente
una marca de ropa o algo del género urbano, por decirlo así, algo más de la calle, y yo le vengo a esa persona con un diseño minimalista porque es lo que estoy acostumbrado a hacer o es lo que a mí me gusta ver, no puede ser. O sea, tú no puedes diseñar un diseño minimalista a una marca de vanguardia y urbana, porque a lo mejor la marca esa, lo normal es que busque otro estilo de diseño gráfico. Por eso digo yo también, hay un poco de desconocimiento en este sentido, también de la gente que va a contratar. O sea, yo, por ejemplo, puedo mostrar un estilo de diseño gráfico en mis redes sociales que no encaja con lo que yo puedo hacer para otra marca que tiene unas características totalmente diferentes. ¿Esto qué quiere decir o cómo se traduce? Lo primero que tienes que entender es que tus redes sociales no son tu portfolio, ¿vale? O sea, lo que tú ves en redes sociales va a influir sobre tus clientes porque normalmente te pueden encontrar por ahí, pero no es determinante. Lo que es determinante es tu portfolio. La persona que te va a contratar a ti como diseñador gráfico tiene que ver tu versatilidad en formato de portfolio, ver tus trabajos, tus proyectos y ver cómo tú como diseñador te adaptas a cada uno de los proyectos y cómo eres capaz de diseñar en función de eso. Por eso es tan importante también conocer los estilos de diseño gráfico y no solo quedarnos en el minimalismo, porque está el minimalismo, está el maximalismo, que es lo contrario, y otro tipo de corrientes dentro del diseño gráfico que tenemos que conocer, al igual que estar al día de esas tendencias de diseño gráfico. Si te interesa alguno de estos temas o quieres de todo lo que hemos hablado que haga un vídeo específico, por favor déjamelo en comentarios, apoya este video para más contenido, para poder seguir subiendo y informándote. Y gracias por quedarte hasta el final. Os quiero mucho, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!